Ahora no podemos decir barbaridades. Sí, de última lo editamos un rato. Bueno, Ahora hay que ponerse serios. arranco un poquito. Bienvenida, gente. Otro seminario más de matemática aplicada del segundo cuatrimestre de 2020. En esta oportunidad tenemos a Elisa Rabasi, que está eh, cerca de terminar su doctorado acá en FAMAF. Y me olvidé de poner que era magíster, mala mía. Eso fue un problema de logística. Bueno, nos va a venir a contar sobre curvas de swap spread y el trabajo que viene haciendo para terminar de recibirse. Los dejo nomás con ella. Bueno, bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, gracias a todos los que están ahí. No sé si vi todos los que están, pero bueno. En esta charla, como comentaba Luis, voy a contar sobre un trabajo que venimos haciendo con mi directora Patricia Kisby, eh, sobre un modelo de varios factores, donde incorporamos cointegración para intentar explicar la curva en particular de swap spread. Este trabajo surgió hace varios años desde una empresa, la empresa Alfima Trading, pero bueno, no deja de ser un modelo aplicable a cualquier curva de tasas, con lo cual, bueno, si bien yo voy a contar un poco la aplicación en la curva de swap spread, digamos, bastante vigente eh, y bueno, y se puede aplicar, como decía, cualquier curva de tasas. Bueno, yo traté de estructurar un poco la presentación, primero, bueno, dando una motivación, el objetivo del trabajo, y bueno, intenté que sea más o menos autocontenido, porque bueno, el modelo consta de dos partes. Una primera parte que hace referencia, bueno, a un modelo paramétrico, que es el modelo de Nelson y Siegel, que es desde el cual extraemos los factores para tratar de entender e interpretar la curva. Y después una parte que está relacionada con cointegración, del cual, bueno, se desprende un modelo de corrección de error. Y bueno, y por último voy a contar una pequeña aplicación a la curva de swap spread para un periodo. Eh, y bueno, obviamente cualquier duda, cualquier consulta me dicen. Bueno, como les decía, hoy son cada vez más los activos financieros que están relacionados a las variaciones de las curvas de tasas de interés. Su importancia viene de poder valorar activos financieros, derivados, manejo de riesgos, conducción de políticas monetarias, estructuración de deuda, bueno, muchísimas, muchísimas aplicaciones y bueno, y de ahí la gran importancia de tratar de entender sus movimientos y el comportamiento, ¿no es cierto?, de estas curvas de rendimiento. Una curva que tiene un gran interés porque está muy relacionado al riesgo de crédito, es la curva de swap spread. La curva de swap spread, como lo dice, es una diferencia entre la curva de tasa swap y la curva del Tesoro de Estados Unidos, ¿no es cierto?, el Tesoro americano. La curva de tasa swap es digamos, cada tasa swap depende de un conjunto de tasas LIBOR, que son las tasas a las cuales se prestan los bancos fuera de la Reserva Federal de Estados Unidos, y está relacionada, digamos, una deuda de alto riesgo, ¿no es cierto? Es una deuda entre los bancos, pero fuera de la Reserva Federal, por eso se le considera de riesgo. Y la tasa del Tesoro americano, que es la tasa que se considera libre de riesgo. Entonces, su diferencia es lo que se suele analizar, es lo que se define como la tasa swap spread o la curva de tasa swap spread en distintos vencimientos, justamente lo que hace es como sacar con la parte del treasury y dejar, digamos, solo la parte de riesgo. Entonces, en cada tiempo t, uno va a tener una tasa swap con un vencimiento futuro t grande, y la tasa del tesoro, que se suele considerar la Constant Maturity Treasury, al mismo vencimiento,
y eso va a constituir la tasa swap para ese periodo de tiempo, swap spread para ese periodo de tiempo. Para que lo veamos un poco más claro, si yo me paro en un instante de tiempo, puedo mirar varios vencimientos o varios plazos de esa tasa de swap spread. Esto en general para cualquier curva, ¿no? de tasa de interés. Entonces, por ejemplo, si vemos la curva de swap spread del 6 de marzo de 2006, que sería la azul, vemos que tiene un comportamiento relativamente razonable, es decir, es creciente, a mayor plazo de vencimiento, más riesgo, con lo cual es lógico que digamos, esté como, sea de esta forma, creciente hacia los vencimientos más largos. Y después vemos, en torno al 2008, el 10 de octubre de 2008, vemos un comportamiento casi, digamos, opuesto, que fue justamente el periodo de la crisis del 2008, de Lehman Brothers, no sé si lo tienen más o menos presente, pero fue la crisis de las hipotecas subprime, de las hipotecas de alto riesgo, todos los derivados que tenían que ver con las hipotecas. Entonces, cuando pasó toda esa crisis, obviamente las tasas y sobre todo las curvas que indicaban riesgo o indicadores de riesgo se comportaban de esta forma, o sea, todo el front que se llama o los primeros vencimientos de la curva se dispararon. Luego de que pasó toda la crisis, todas las inyecciones de liquidez, las regulaciones, etcétera, se empezaron a ver curvas de este tipo, como la verde, que es 18 de septiembre de 2013, por ejemplo, que es una curva plana. ¿Está bien? Entonces, de ahí un poco la importancia de entender los movimientos de estas curvas, ¿no es cierto? Porque indican, por ejemplo, en este caso, el riesgo. Y uno también lo que puede hacer es pararse en un vencimiento, por ejemplo, 2 años, en este caso, en este ejemplo, y mirar la serie de tiempo. Siempre, bueno, en este caso nos seguimos mirando las tasas de swap spread, que fue un poco el objetivo o el problema original, pero de nuevo, esto se puede aplicar a cualquier curva de tasas. Para cada tasa, para cada rendimiento, uno va a tener distintos vencimientos, entonces si uno se para en un vencimiento y nos movemos en el tiempo, vamos a tener una serie de tiempo. Este es el caso que marqué acá, es toda la crisis del 2008. Bueno, entonces el objetivo fue plantear un modelo matemático que buscara entender esta curva de tasas desde un lugar más global o estructural, a diferencia de por ahí trabajos como un trabajo del World Bank, que después se lo voy a volver a mencionar, donde analizan puntos o vencimientos concretos de la curva, creo que toman 2 años y 10 años, y analizan qué pasa con ese punto de la curva. Entonces el interés que surgía era de modelar las curvas, pero de una forma más global. Y que a su vez incorpore indicadores, variables económicas o drivers, que también son decir, a este movimiento, ¿no es cierto? El entendimiento de estos movimientos. Entonces, para la primera parte, para tratar de romper un poco esta curva en factores, usamos el modelo Nelson y Siegel, que ahora voy a contar un poco de qué se trata, y para poder incorporar las variables económicas, nos metimos en toda la teoría de cointegración que desarrolla primero Granger desde un punto de vista unidimensional, digamos, y después Johansen generaliza varias variables. Entonces el modelo de Nelson y Siegel lo que hace es, bueno, es representar, o sea, es describir la curva, cualquier curva de tasas de interés de esta forma, con esta forma funcional. Acá tau es el plazo al vencimiento de la tasa. Y en este paper del Diego Lee, que después los voy a pasar, describen cada uno de estos factores, le dan una interpretación con respecto a la curva. Y a estas funciones que acompañan estos factores les denominan cargas. Entonces, lo que ellos ven es que
Por ejemplo, el primer factor es como que está multiplicado por una constante igual a 1, entonces se interpreta como que es un factor de largo plazo o de nivel de la curva. Las curvas estas en líneas de puntos, las funciones estas, son las funciones que acompañan, o las cargas que acompañan el segundo factor. Como vemos, tiende a 0 cuando tau tiende a infinito, entonces considera que es un factor de corto plazo. Cuando tau tiende a 0, no desaparece, digamos, el factor. Y la carga que acompaña el tercer factor es 0 en tau igual a 0, y cuando tau tiende a infinito también converge a 0, con lo cual se considera que no es ni de corto ni de largo plazo, sino que es un factor de mediano plazo o curvatura. Entonces ellos interpretan cada uno de estos factores, beta 1, beta 2 y beta 3, como nivel pendiente y curvatura de la curva. En este trabajo también lo que hacen es, porque Nelson y Siegel primero lo plantea de una forma estática, es decir, nosotros tenemos en cada instante, tenemos una curva y tenemos un beta 1, un beta 2, un beta 3. Si nos movemos en el tiempo, tenemos distintas curvas y vamos a ir obteniendo distintos beta 1, beta 2, beta 3. Y de ahí los factores que nosotros vamos a extraer y que los vamos a asumir como una serie de tiempo, que ya lo hacen en este trabajo. Bueno, acá podemos ver que tomando distintos valores de lambda, estas funciones no se comportan exactamente igual. Si lambda está más cerca de 0, es más lento el decrecimiento, entonces puedo ajustar mejor la curva en plazos largos. Cuando el lambda es más grande, las curvas decrecen más rápido y entonces ajustan mejor en plazos más cortos de la curva, ¿no es cierto? Y bueno, también lambda determina el tau para el cual se alcanza el máximo de la carga en beta 3. Nos sacamos un ejemplito de un día en particular de la curva de suave spread con la curva estimada por Nelson y Siegel. Para un T en particular, entonces para cada vencimiento tenemos, podemos extraer los factores, los 3 factores de nivel pendiente y curvatura para esta curva. Entonces, de esta forma, nosotros, teniendo una muestra, podemos extraer en cada instante los factores nivel pendiente y curvatura, o beta 1, beta 2, beta 3, que va a ir cambiando en el tiempo, o esta serie de tiempo de cada factor. Una vez que uno tiene o que extrajimos esa serie de tiempo, lo que hicimos, bueno, fue analizar, estudiar todo lo que es la parte de cointegración para poder incorporar las variables económicas. Entonces, en este libro de Luc Kepol está, bueno, muy bien explicado toda esta parte de cointegración. Yo voy a tratar de dar, aunque sea unas ideas principales, creo yo. Bueno, en general tenemos un modelo autorregresivo vectorial, ¿no es cierto? XT, o sea, XT es un vector aleatorio, tenemos matrices A1, AP de dimensión K por K, tenemos un vector de términos interceptos también de dimensión K y un proceso de ruido blanco K-dimensional. Se define un proceso estacionario del proceso, decimos que el proceso estacionario si tiene una media y una varianza constante en el tiempo. Acá, por ejemplo, podemos ver los 2 gráficos de arriba. Son 2 series que, bueno, se puede ver que no es raro pensar que sean estacionarias, que se mueven en torno a una media constante y que la varianza tampoco cambie significativamente. A diferencia de los 2 gráficos de abajo, que no es tan claro decir que esto se mueva claramente en torno a una constante. En este gráfico vemos que la varianza, o sea, vemos un comportamiento claramente estacional de la serie de tiempo. Como para ubicarse un poco, cuando uno piensa en estacionario, piensa en cosas como esta, y no estacionario
en series de esta pinta. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro modelo bar, podemos definir el polinomio característico inverso de esta manera, como el determinante de I sub k, I sub k la matriz de identidad K por K, y A sub 1, A sub P son las matrices del proceso bar. En general, por ejemplo, si tenemos una caminata aleatoria, que es bastante también conocida, el polinomio característico inverso viene dado por la función P de z igual a 1 menos z, que tiene una raíz en z igual a 1. Y se puede ver que la varianza aumenta linealmente, o sea, no estaríamos en el caso de un proceso estacionario. En general, si tenemos un proceso bar P que tiene con una raíz en su polinomio característico inverso, se dice que ese proceso tiene una raíz unitaria. Si tiene de raíces unitarias, se dice que una raíz unitaria de multiplicidad D. Y uno dice que un proceso bar P es estable si su polinomio característico inverso tiene todas sus raíces estrictamente fuera del círculo unidad. Y se puede ver que un proceso estable es estacionario. En general uno le va a interesar estos casos, ¿no es cierto?, de estabilidad. Si ahora tomamos el operador lag o shift, no sé, creo que tiene otras, se puede encontrar otras formas, que lo que hace es al proceso xt, toma xt menos 1, y si definimos por lambda sub de xt a esta función, entonces a eso le llaman diferencia de orden D del proceso. Es como que se suele decir que diferenciamos D veces el proceso. Entonces, si tenemos un proceso xt, arp, o sea, de una dimensión, se denota por id, y se dice que es integrado de orden D si tiene exactamente de raíces unitarias. Si ahora estamos en un proceso vectorial, se dice que ese proceso es integrado de orden D si diferenciando de veces, digamos, el proceso nos da estable, pero si diferenciamos D menos un veces no es estable. Entonces, bueno, generalmente un proceso estable se denomina I0, y si el proceso xt es ID, se puede mostrar que el proceso, claro, estoy con un proceso unidimensional, ¿no es cierto? ID, diferenciando de veces, uno puede ver que el proceso es estable y por lo tanto estacionario, ¿está bien? Entonces, en general lo que uno ve es que cuando uno tiene un vector, un proceso ARP con, por ejemplo, I1, o sea, con una raíz unitaria, cuando uno toma la diferencia de orden 1, ese proceso es estacionario. O sea, todas las diferencias, la diferencia de orden 1 va a dar estacionario. Cuando tenemos un proceso vectorial, que es integrado de orden D, lo que está diciendo es que puede que tenga algunas componentes, ¿no es cierto?, que tengan, a lo mejor, sean integrados de un orden menor. Por ejemplo, algunas son I0, otras son I1, pero va a bastar con que yo lo diferencie una vez para que ese proceso me dé estable. Entonces, en general, en la práctica, hay muchas variables económicas de las cuales se suele pensar o sospechar que tienen, se dicen que involucran relaciones de equilibrio a largo plazo. Entonces, por ejemplo, los precios de un mismo activo en diferentes mercados, es decir, tienen un comportamiento como el del ejemplo que vemos acá, y se suele decir que estos procesos están impulsados por una tendencia estocástica común. Entonces, en estos casos no se excluye, como decía recién, que cada proceso esté integrado, tenga una raíz unitaria, pero existe una combinación lineal de esos procesos que nos va a dar estable. Entonces, y por lo tanto estacionario. Si nosotros tenemos un proceso que es ID, de dimensión K, ese proceso se denomina cointegrado si existe una combinación lineal del proceso
que está integrado y que es de orden menor que D. A partir de ahora vamos a considerar siempre casos donde los procesos, o sea, cada proceso unidimensional de nuestro proceso vectorial, si quiere, va a ser o I1 o I0. Luego, las diferencias de orden 1 van a ser estacionarias. Entonces, si nosotros tenemos, volvemos a nuestro proceso k-dimensional, var P, y construimos esta matriz pi con las matrices del proceso var, uno dice que el proceso se denomina cointegrado de rango R si esta matriz pi se puede escribir, bueno, como un producto de alfa por beta, ambas de rango R, y con lo cual esta matriz pi va a tener rango R. Ese es el rango de cointegración. Bueno, la matriz beta se denomina matriz de cointegración y alfa se denomina matriz de carga. Entonces, si uno reescribe el modelo autorregresivo, que acá en 4, lo puede reescribir para obtener la siguiente representación del vector o el siguiente modelo, donde aparece este término que se suele denominar el término de corrección de error. Y bueno, todas estas diferencias, en el caso de que nuestro proceso XT sea integrado de orden 1, sabemos que estas diferencias van a ser estables y con lo cual por lo tanto estacionarias. Entonces, de esta representación, que se puede volver, digamos, de esta forma a la representación var, o sea, uno puede el var del VECM, que es Vector Error Correction Model, puede volver el var de esta forma, pero teniendo esta representación, uno ve lo siguiente. Si pi es el alfa por beta prima, si esta matriz el rango es 0, X sub t no está integrado. Recordemos que el rango tenía que ver con el rango de la matriz, el rango de cointegración. Si es un rango completo, entonces lo que vemos es que podemos invertir esta matriz, multiplicar, sería pi o alfa por beta prima a la menos 1, a ambos lados de la igualdad. Entonces nos quedaría, esto seguiría siendo estacionario, cada término de esto seguiría siendo estacionario, entonces nos quedaría que nuestro proceso es estacionario. El proceso el caso que es más de interés, es cuando el rango es estrictamente mayor que 0 o menor que k. En ese caso, lo que uno ve es que va a tener que x sub t va a estar cointegrado con R vectores de cointegración linealmente independientes, es decir, va a existir una combinación lineal, un proceso W de t que va a ser estacionario. Entonces, si nosotros estamos en este caso, es como que ahora sí vamos a tener que esto es estacionario, cada uno de estos términos es estacionario, y este proceso y esta parte que está acá también va a ser estacionaria, que es lo que nos interesa. Es como recuperar o trabajar dentro de un marco de estabilidad o estacionariedad. Entonces, volviendo a nuestro modelito, nosotros teníamos la representación de la serie de los factores que trajimos en Nelson y Siegel, el beta 1, beta 2, beta 3, y tenemos los procesos o las series relacionadas con las variables económicas que nos interesan relacionar con estos factores. Entonces, le asignamos un modelo de vector autorregresivo, X tilde, donde acá vamos a tener la parte de los factores y la parte de los drivers, o las variables económicas. Esto puede ser, digamos, las combinaciones que uno quiera mirar. Entonces, lo que vamos a asumir es que este proceso XT de factores y drivers va a ser, bueno, un proceso var P, que cada componente va a ser I0 o I1, es decir, no todo es I0 porque si no es como que no tiene mucha gracia, y que existe una cointegración entre los componentes de los factores y los drivers. Vamos a generalizar este modelo de corrección de error se puede generalizar incorporando un término determinístico, que puede ser una constante, un término lineal, y vamos a asumir que esta matriz pi es no invertible,
y de rango R, mayor o estricto que 0 y menor que la cantidad de factores de driver que tomemos. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a querer mirar para analizar, digamos, en qué sentido es mejor, es más eficiente nuestro modelo que incorpora cointegración, vamos a considerar la predicción, vamos a hacer un análisis de predicción en donde uno, bueno, toma el valor esperado hasta el tiempo t-1 para obtener el valor esperado de xt condicional al tiempo t-1 hasta t-1 para obtener el estimador de predicción del tiempo t, tanto para el var como para el vec, que van a tener expresiones distintas. Y una vez definidas o determinadas estas predicciones, lo que uno va a hacer bueno, definimos damos una definición de eficiencia para poder determinar en qué casos nuestro modelo VAR sin asumir cointegración y nuestro modelo BEC, en qué casos es uno más eficiente que el otro. Lo que uno va a hacer, bueno, vamos a definir una tolerancia fija y vamos a considerar los estimadores que vimos recién para cada modelo de la predicción en el instante t, asumiendo los valores anteriores a t. Entonces, si hacemos digamos, consideramos unas simulaciones que lo que van a hacer va a tomar hasta el instante t-1 y va a predecir el instante t con cada modelo. Pusimos en cada componente J porque lo que nos interesa ver es cómo predice cada una de las componentes o sea, cada factor por separado. Entonces vamos a tener una simulación N1 para el modelo VAR y simulaciones N2 para el modelo BEC, de forma tal que la varianza de la media muestral del estimador de predicción sea menor que esta tolerancia. Entonces, esas simulaciones independientes las hacemos para cada modelo y vamos a decir que el modelo VAR es más eficiente que el modelo BEC si la cantidad de simulaciones que necesita el modelo VAR para llegar a esa tolerancia es menor que la del BEC y viceversa. Ahora con el ejemplo lo voy a explicar capaz que es un poco más claro. Entonces, les voy a contar un ejemplito para ver si por ahí se ve un poco más. Bueno, como les comentaba, la empresa Arfima nos facilitó los datos de las curvas de swap spread y los de drivers, y vamos a tomar este periodo de tiempo, que son más o menos 3 años, para hacer esta comparación de los modelos para ver en qué sentido uno es mejor que el otro y qué obtenemos al incorporar esto de la cointegración. Como les comentaba, está este artículo del World Bank que hace un análisis de la curva de swap spread mirando algunos puntos de la curva y desarrolla un análisis muy interesante de todos los drivers y las variables económicas que afectan esta curva. Entre ellos es la variable del MBA, que es el Mortgage Backed Security. Justamente son los derivados respaldados por las hipotecas, como decíamos antes. Es como de los drivers, de las variables que más se interpreta que tienen relación con estas curvas. Entonces, en este gráfico podemos ver la serie del nivel que extrajimos con el modelo de Nelson y Siegel para ese periodo de tiempo y la serie del driver el MBA. Entonces, lo que hicimos fue, como les decía recién, estimar los factores de Nelson y Siegel para esta muestra, fijando el lambda, y tomamos este caso del driver del nivel, perdón, del factor de nivel con un driver, el del MBS. Testeamos raíces unitarias con el test de Dickey-Fuller aumentado, que es justamente para testear raíces unitarias.
extrajimos el lag del VAR a través del test del criterio de información bayesiano, y existen dos tests, uno es el de la traza y otro el de autovalor, desarrollado por Johansen, que lo que hace es testear el rango de cointegración. Entonces, se va realizando de manera sucesiva hasta que el primer no rechazo de la hipótesis nula, o sea, va variando el R, y va diciendo, bueno, si el rango de cointegración es 0, si el rango de cointegración es 1, y así, hasta que no rechaza la hipótesis nula, y ese es el rango de cointegración que toma. Después estimamos los modelos Bar y Beck para esa muestra, y lo que hicimos es este estudio de simulación, que consistió en lo siguiente: nosotros estimamos los parámetros para cada modelo, para el Bar y para el Beck, a partir de la muestra de tamaño T asterisco T-1, y simulamos con esos parámetros estimados esta muestra de tamaño T-1, y predecimos un valor. Eso para los dos modelos. Esto lo hacemos tantas veces que la varianza de la media muestra, de esos datos que predichos, o que predecimos, sea menor que una tolerancia fija. Bueno, todo esto lo implementamos en Python, utilizando para todo lo que es la estimación y todo lo del VAR, del Beck, el paquete StatModel, TCA. Y bueno, lo que obtuvimos con el test ADF es que no rechazamos la presencia de raíces unitarias ni para el nivel ni para el MBAs, lo cual era de sospechar por el gráfico. Por el gráfico, digo, uno haciendo un análisis ya no más de los valores, ya era de pensar que eso no era una serie estacionaria. Y vimos que las diferencias sí eran estacionarias, o que rechazan la hipótesis. Entonces, cada serie, tanto del factor de nivel como del driver, la asumimos I1, es decir, integrador de orden 1, nos dio un lag, lag igual a 2, y con el test de la traza de Johansen no se rechazó que el rango de cointegración sea 1. Estas son las matrices que forman la matriz esta es la matriz de cointegración, la matriz carga, que forman la matriz pi, que estimamos. Y lo que obtuvimos es que, por ejemplo, para estos niveles de tolerancia, el número de simulaciones que necesitamos para alcanzar esa tolerancia, es decir, que la media muestral, la varianza de la media muestral de las estimaciones que obtuvimos para el nivel con cada modelo, que el modelo VAR necesitó entre un 70 y un 80% más de simulaciones para alcanzar esa tolerancia. Entonces, realmente el asumir toda la artillería, digamos, de cointegración y demás, vimos que por lo menos para este ejemplo, para este caso, mejora relativo a nuestra definición de eficiencia el modelo. Acá, por ejemplo, podemos ver la trayectoria del factor para la última simulación. En el gráfico de arriba, en el primer gráfico, es la simulación con el VAR estimado y el factor de nivel muestra, o sea, la muestra. Y en el de abajo, en el gráfico de abajo, vemos una simulación utilizando el modelo Beck y el factor también extraído de la muestra. Y bueno, acá lo que hicimos fue tomar beta por x tilde t, o sea, la matriz de cointegración por el vector que nosotros estamos viendo de nivel y el driver, que es justamente la combinación lineal
que daría una estacionariedad. En este caso no es constante, sino es lineal, pero bueno, es una combinación lineal que genera una estacionariedad con tendencia, que se suele también definir. Y con esto completamos un modelizado de curva a través de factores que intenta explicar la curva de manera por nivel, pendiente y curvatura. Obtuvimos un menor número de simulaciones con nuestro modelo de cointegración y encontramos una relación de largo plazo entre el factor y el driver dada por beta, que en este caso era 1 y casi diríamos menos 0,5, que sería como la combinación lineal entre el nivel y el driver que uno necesita para tener algo estacionario. Y bueno, estas son las referencias. Este primer paper es el que comentaba de Diego Lee, que explica o que da toda esta interpretación de los factores de nivel, pendiente y curvatura. Este es el libro de Johansen, que es bastante... perdón, se está escuchando, ¿no? De tarde estoy preguntando. Sí, sí. Ah, no, porque mi mensaje. Perdón. Un mensaje, digo, me muero. Después tenemos este libro de Johansen, que acá, como les comenté al principio, está toda la teoría digamos, en varias variables de cointegración, están todos los tests. Pero bueno, en este libro de Luke Paul, como que está más lindo explicado, digamos, esto. Este es el paper del World Bank, donde está el análisis de los drivers y de la curva de subspread. Y este es el último paper, es el paper de Nelson y Siegel, que explica todo lo que es el modelo que ellos desarrollan, un modelo paramétrico. Bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido algo. Y bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas, dudas. Gracias, Eri. Sí, por supuesto. ¿Quién tiene preguntas, dudas, comentarios, sugerencias? Todo bienvenido, creo. Interesante, Elisa. Muy Hola, interesante Georgina. tu seminario. Hola, Elisa, ¿cómo va? Bueno, gracias. Sí, esta es una parte central de tu tesis, ¿no? Sí. Esta Sí. era mi pregunta general. Sí, traté de resumir un poco, porque tiene muchas partes, muchos análisis por muchos lados, y bueno, es difícil por ahí explayarse poco, breve, claro, conciso. Pero bueno, tiene mucho para hacer y trabajar y desarrollar desde varios puntos. Sí, porque tiene, o sea, si vi bien el roadmap que hicieron, o sea, tenés muchas hipótesis para datos reales que deberían cumplirse Sí. y que ir testeando que se cumplan es ya un interesante problema. Sí, no fue sencillo. Puede explicar Sí. alguna de las hipótesis, el incumplimiento de algunas funciones, puede explicar por qué se deriva, por qué algún resultado no correlaciona correctamente con lo que se debería ver. Alguna de las Claro. hipótesis realmente no funciona. Estacionalidad es un tema Sí. en series económicas. Pedir estacionalidad es un temita. Sí. Yo quería agregar que Elisa ha hecho un trabajo de programación también impresionante para trabajar sobre esta serie, digamos, porque bueno, si bien hay algunos paquetes de Python,
no son paquetes muy usados y entonces, bueno, en particular también les encontramos algún bug por ahí que lo reportamos y lo corregimos, pero bueno, hay todo un trabajo de programación, de ir buscando los test adecuados y demás para cada cosa que la verdad que acá ella no lo mostró, pero bueno, es una buena parte de su trabajo también. La palabra simulación ya indica un laburazo, porque nadie simula esto, o sea, con todas sus características específicas. Pero que la tesis esté bien escrito, así grande, y un paquete subido a GitHub, eso también. No, en serio, o sea, el autobombo es muy importante en ciertas. O sea, se usa muchísimo GitHub para eso, para decir, bueno, trabajamos toda esta parte teórica y todo el sustento de programación que no puedo poner en mi tesis, serían como 500 páginas de código, lo subo a GitHub y lo marco y lo describo en GitHub. Hay un trabajito de limpieza para que otra persona pueda acceder a tu código, pero genera tiene tan válido como una publicación. Es muy importante yo tenía un jefe que decía que el paper era la propaganda y lo importante era el paquete y la reproducción del trabajo. El paquete reproducía el trabajo, entonces que otra persona pueda reproducir era lo importante y el paper era la propaganda, nada más. Y por eso era importante mostrar en todo ese trabajo. ¿Sí? Bueno, excelente, gracias, Georgina. Sí, sí. Pedro, consultas. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Hola, Pedro. ¿Me puedes mostrar las funciones de carga que pusiste casi al comienzo? A ver. Esas son 100% empíricas, ¿no? ¿Esto? Sí, Este es el modelo que desarrolla Nelson y Siegel para claro, describir las pero cosas. la propuesta, pones una constante, pones una función y luego pones la tercera función. Por ejemplo, la primera, que es 1 menos la exponencial sobre el exponente, para tau que es muy chico, eso se comporta igual que el exponencial. Lo que sí tiene diferente, veo ahora que para tau grandes eso no cae exponencialmente, sino que cae con una ley de potencia, va como 1 sobre tau. ¿Eso es una propuesta basada en algo empírico o es porque le pegaron con eso? Yo no recuerdo, sé que él cuando construye este modelo lo hace en función de las tasas forward. Entonces ya no recuerdo si creo que lo que hace es integrar las tasas forward y ¿vos te acordás, Patri, lo del exponencial? Si Sí, salía por lo pero es un poco como dice Pedro, es como que bueno, hicieron esa propuesta y cómo se le ocurrió no sabría decir. Está bien, pero Incluso es parecía propuesta. que tenía que ver con el descontar cuando uno Sí, pero descuenta las igual de tasas. todos modos, es cierto, uno tiene estas curvas para las tasas forward y también las tiene para los bonos, unas son las integradas de las otras, Claro. pero digamos, la que sea la original. Sí, ya me acuerdo que tomaba así una base de funciones, ¿puede ser? Claro, sí, es alguna base de funciones e incluso hay algunos que agregan más términos todavía, 4 o 5 Nelson términos más. Siegel Benson. Claro, Que toma un exacto. término más, sí. Curva de Nelson, Sigris, Benson, que le agregan uno o otro término más. Sí, es para el exponencial y ir capturando, ¿no? Todos esos movimientos y... Claro, pero fíjate que interesante que la dependencia a tiempos largos no es exponencial, sino que cae como 1 sobre tau. O sea, eso tiene colas largas realmente, no son decaimientos exponenciales. Claro. No.
Está bien, claro. pero es una propuesta ad hoc de modelo, digamos. Ujú. Sí, No, sí, Sí, sí. sí. es re interesante porque el que tenga colas largas implica una correlación de largo alcance bastante fuerte, Ujú. que en el caso de no ser estacionario el proceso, al cual le agregás el problema de de la correlación de largo alcance, tenés que pasar a trabajar con un estimador basado en algo que no sea, que no dependa de la estacionalidad, o sea, en alguna proyección en base wavelet, o en el cual se estudia el modelo ya no con forma paramétrica, sino representado en otra base que en realidad al proyectarlo lo estacionaliza, o sea, quedan estacionarios los coeficientes. Y puede representar muy bien la correlación de largo alcance. Es muy interesante considerar el modelo así. Esta cosa paramétrica es muy buena porque tenés el universo completamente determinado. El punto es que el dato real puede zafarse rápidamente del modelo paramétrico, y esa generalización cuesta diagramarla. O sea, proyectando en una base wavelet te genera, te permite trabajar fuera de un modelo estricto modelando coeficientes o modelando características de coeficientes, como por ejemplo el coeficiente fractal, mirando otras cantidades. Es muy interesante poder decir que inspirarse en algún modelo así de cola larga para decir que se puede trabajar en otro proyecto. Perfecto. Bárbaro. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas? No, ahí puse el link al paper de Nelson y Siegel, digamos, o sea, como que son soluciones de una ecuación diferencial, digamos, pero bueno, de por qué se les ocurrió esa no está muy claro. Claro. Yo tenía una pregunta como para, de última, traerlo un poco más a tierra. Pensando siempre en estas cosas, uno está pensando en básicamente hacer trading o tomar estrategias en relación a qué va pasando con el Sí, modelo este, ¿no? sí, un poco la idea en su momento, que Ujú, si bien fue de base para que nosotros armemos esto, para la ujú, tesis, en realidad siempre, en el caso particular de la empresa que nos planteó esto, sí buscaban, totalmente como decís vos, Luis, para hacer trading, ujú. pero justamente lo que por ahí ellos les interesaba no era saber exactamente dónde iba a estar la tasa swap mañana. O Claro. sea, no le interesaba saber, por más que sea trading, Ujú, cuánto iba a valer la tasa swap a 3 años mañana, sino justamente entender ujú. de qué manera puede afectar este tipo de drivers o de variables económicas desde un nivel más global, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué puede pasar con esta curva, con los niveles Sí. de la curva, cómo los movimientos de los mortgage-backed security o del REN puede afectar a los niveles de la curva, por ejemplo, o a la pendiente de la curva, etcétera? O sea, ese era un poco el objetivo inicial y bueno, creo que quedó interesante poder plantearlo desde un lugar más formal y Ujú. con un modelito matemático, ¿no? Sí, Pero y sí, lo pudieron totalmente. llegar a poner en producción La verdad es que al esto final. empezó hace varios años y recién, la verdad que creo que la oficina de acá se disolvió, Sí. así que un poco hemos perdido el contacto. Y recién estamos terminando también con Patri de armar esto antes de quizás de decirle al mundo, Ujú. hay esto. Claro. Y bueno, y quizás también habría que actualizar los datos, bueno, digamos que estamos en un punto más de objetivo teórico, de formal, Ujú. pero sí creo que sería útil y sí considero que es un tema súper vigente. Y como digo, siempre se puede aplicar a cualquier curva de tasas para hacer trading, para hacer bueno, para muchas aplicaciones. Claro.
Y me había quedado otra consulta del Stats Models. ¿Tiene Sí. el de Johansen o lo tuviste que hacer vos? No, sí está el test de Johansen. Sí, Ah, sí. bien, bien. Sí, en el test de Johansen creo que fue Patrick que encontramos el bug, ¿no es cierto? Sí, sí, nos costó, pero bueno, lo encontramos ahí adentro y sí. Y No me lo pudieron. acuerdo qué era, si dividía por, no me acuerdo si era que dividía por cero, no me acuerdo, alguna cosa así, en algún caso particular de n igual a 1, qué sé yo, que... Sí, porque diferenciaba y bueno, y diferenciaba en un caso que no podía diferenciar, o cuando diferenciaba le quedaba cero, no me acuerdo. Y bueno, nos hicieron caso y lo corrigieron. Así que qué está bueno. ahí Sí, Qué bueno. Una contribución al software libre. una contribución al software libre. sí, Qué sí, Viene bueno. genial. Sí. sí. Ahora uno lo ve como, en ese momento fue como, ¡ah! Dios, ¿qué está pasando? Entonces, como que llegara que está mal hecho, eh, mal programado, digamos, el test, fue como, no fue sencillo llegar a eso. Claro. Sí, Pero sí, sí. Sí, no hay tanto, digamos, no está como eh, tan desarrollado esto. En general, todo lo que es cointegración se utiliza mucho en economía, pero muy así al voleo, como quien dice, o Mm, una regresión lineal y ya está. Entonces, por ese lado digo que yo lo veo que se usa mucho, lo veo yo hasta en la práctica, que se usa mucho, pero realmente desarrollo de esto no hay tanto, digamos, todo lo que es cointegración Claro, como que uno lo tiene que hacer y más a mano. sí, como mucho con las ideas intuitivas, claro. Mm. no tanto con la matemática, digamos, ahí Exacto. al pie. Bueno, qué bueno que queda mucho por hacer. Sí, Bueno, muchas gracias, Elisa. Ya gracias, supongo que por el gracias tiempo Luis por lo acabamos. invitarme No, por supuesto. y a todos los presentes, cualquier cosa, bueno, ahí está mi mail, Ujú. o bueno, le Después escriben a te pido Luis, la o charlita. sí, sí, también. Dale. Este, y bueno, cualquier cosa, cualquier duda del que me quieran consultar. Bien, perfecto. Bueno, quiero decir, bien, continuamos la semana que viene. Va a ser miércoles el siguiente seminario. Lo va a dar Pablo Groisman de la UBA. No podía los lunes, así que lo vamos a tener el miércoles. Así que bueno, esperamos que puedan estar presentes también. Cuídense mucho, nos vemos. Lávense las manos. Gracias a todos. Chao. Chao. Adiós. Acordate de dejar de grabar. Sí.